Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión para hablaros de la gluconeogénesis dentro del anabolismo de los glúcidos, ¿vale? Como siempre, para llevar a cabo la explicación del tutorial, la explicación del tema, voy a basarme o voy a apoyarme en una serie de imágenes que ya empezáis a tener ahí en pantalla que, como siempre, pues intentan que comprendáis mejor los temas. Bien, como digo entonces, la gluconeogénesis se encuentra dentro del anabolismo de los glúcidos. Lo empiezo hoy, este tema va a llevar posiblemente varios vídeos su desarrollo y voy a dividirlo, el anabolismo glucídico, en dos partes. Por un lado, lo que sería la síntesis de glucosa a partir de un intermediario metabólico, un intermediario del catabolismo, que es el ácido pirúvico, y este es el proceso que se conoce como gluconeogénesis, que es lo que voy a desarrollar hoy. Y por otro, deciros así, de forma por encima, que la gluconeogénesis comienza en las mitocondrias, pero se completa fuera, se completa en el citoplasma. Se produce de una manera básica cuando no hay una entrada de glucosa en la célula procedente del alimento y básicamente las reservas de glucosa del ser vivo se están agotando. Eso por un lado. Y por otro lado, también dentro del anabolismo de los glúcidos veremos el tema de la síntesis de polisacáridos, y en concreto vamos a hablar de la síntesis de glucógeno en cuanto a la célula de origen animal, o incluso hablaremos también de la síntesis de polisacáridos del almidón en el caso de la célula vegetal. Estos procesos de síntesis de estos dos polisacáridos, tanto del almidón como del glucógeno, tienen lugar en el citosol, ¿vale? Bien, vamos entonces a comenzar el proceso de la gluconeogénesis, y ya tenéis ahí en pantalla la imagen que va a acompañar la explicación de este proceso, ¿de acuerdo? Y espero que lo entendáis. Bien, entonces, como os decía, de la gluconeogénesis voy a hacer dos vídeos. Un vídeo donde voy a comentar o explicar la cascada de reacciones que se producen en este proceso, y en un segundo vídeo os hablaré de la regulación ya propiamente dicha de la gluconeogénesis, todos los mecanismos que intervienen en la regulación de este proceso. Bien, comienzo diciéndoos que la gluconeogénesis es una ruta anabólica cuyo punto de partida, os decía antes, que era un precursor, un producto intermediario del catabolismo. En este caso es el ácido pirúvico, que resulta, como ya hemos visto en otros vídeos, de la oxidación de la glicerina, de ciertos aminoácidos o incluso del ácido láctico que se forma en las células musculares en condiciones de anaerobiosis. Os pongo ahí enlaces a los diferentes vídeos, ¿vale?, que tengo sobre los distintos puntos que os acabo de decir, es decir, tanto sobre el catabolismo de glúcidos, la fermentación láctica, para que veáis, si queréis, o si no, si queréis recurrir a ello, para que veáis la formación de ese ácido pirúvico en esas rutas, ¿de acuerdo? Básicamente deciros que la gluconeogénesis va a incluir una serie de reacciones que son inversas al proceso de la glucólisis, ¿de acuerdo? Eso en líneas generales. Comenzamos entonces el proceso, y ahí tenéis la imagen de una mitocondria, unas reacciones que se producen dentro de la mitocondria, y después otra serie de reacciones que se producen en el citosol de la célula, ¿vale? Entonces, comenzamos. Voy a comenzar en el ácido pirúvico. Deciros que la gluconeogénesis se inicia con la carboxilación de un ácido pirúvico, lo tenéis dentro de la mitocondria ahí a la izquierda, que tiene que transformarse en ácido oxalacético, es decir, pasamos de un compuesto de 3 átomos de carbono a un compuesto de 4 átomos de carbono. Esta reacción lógicamente va a requerir un aporte energético en forma de ATP, y la enzima que cataliza este proceso es una piruvato carboxilasa, ¿de acuerdo? Deciros que este proceso se desarrolla en el interior de la mitocondria, por lo tanto, ha tenido que producirse que el ácido pirúvico que se encontraba en el citosol ha tenido que ingresar en la mitocondria, y esto lo hace en base a la permeabilidad que presenta la membrana de la mitocondria. Esto ya tenemos, por lo tanto, el punto 1, que sería el paso de ácido pirúvico a ácido oxalacético. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que el ácido oxalacético no va a ser capaz de atravesar la membrana mitocondrial de la misma forma que lo hacía el ácido pirúvico. Teniendo en cuenta que a partir de ahora todas las reacciones van a tener lugar
en el citosol, porque ahí es donde se encuentran las enzimas que van a catalizar las reacciones de este proceso, es necesario que de alguna manera el ácido oxalacético salga al citosol, ¿no? Bien, ¿y cómo se produce este paso? Para que el ácido oxalacético pueda salir, no va a salir como tal ácido oxalacético, sino que va a reducirse a ácido málico. Ahí tenéis el paso de ácido oxalacético a ácido málico, y esta reducción es la que va a permitir que el ácido málico pueda ahora sí atravesar la membrana de la mitocondria y pueda salir al citosol. Este proceso lo veremos, ya digo, lo veremos después o cuando se hable del tema de la regulación ya de la gluconeogénesis. Hay que tener en cuenta aquí las lanzaderas del malato, el acople con el ciclo de Krebs, porque es lo que va a permitir precisamente que ese ácido oxalacético se pueda reducir a ácido málico, y de esta forma el ácido málico pueda salir fuera de la mitocondria. Bien, entonces, una vez que el ácido oxálico se ha reducido a málico, ahora lo que va a ocurrir es que de nuevo el ácido málico se va a oxidar a ácido oxalacético. Ahí tenéis de nuevo el paso, ya estamos en el citosol, y ahora el ácido oxalacético va a sufrir una descarboxilación, se convierte en una molécula de 3 átomos de carbono. Acordaos que el oxalacético tenía 4 átomos de carbono. Pasamos ahora al fosfoenol piruvato, que tiene 3 átomos de carbono. Para que esta reacción pueda llevarse a cabo es necesario que se produzca una activación y para ello requerirá de la presencia del GTP. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de ahora el ácido fosfoenol piruvato va a producirse o va a seguir la misma secuencia de reacciones, pero camino inverso, lógicamente, que tenían lugar durante el proceso de la glucólisis. Lo mismo, pero en sentido contrario, ¿vale? De esta forma, como veis ahí, llegamos a la fructosa 1,6-difosfato, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre a partir de ahora? A partir de esta fructosa 1,6-difosfato, por acción de una fosfatasa, se produce la pérdida de un grupo fosfato, en concreto la pérdida del grupo fosfato del carbono 1, y se convierte en fructosa 6-fosfato. El paso siguiente es que a partir de una isomerasa se produce la transformación de la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato, y otra fosfatasa es la que va a provocar que la glucosa 6-fosfato pierda el grupo fosfato y ya se transforme en glucosa libre. ¿De acuerdo? Este es, en líneas generales, es el proceso de la gluconeogénesis. En comparación con la glucólisis, porque os he dicho que evidentemente era un proceso inverso a la glucólisis, hay etapas, hay procesos, hay reacciones que sí van a coincidir, es decir, que son bidireccionales, pero hay otras que no van a coincidir con lo que sería el proceso en sí de la glucólisis. Todo esto, que sería un poquito más avanzado, lo vamos a ver o lo voy a explicar en el tema o cuando vea el vídeo de la regulación, ¿vale?, de la gluconeogénesis. Bien, deciros que en las células autótrofas el gliceraldehído 3-fosfato formado durante la fotosíntesis se puede transformar también en glucosa siguiendo los mismos pasos del final de la gluconeogénesis, ¿vale? Resumiendo, vamos a ver un poco el balance de carbonos y el balance energético de este proceso. Resumiendo, durante la gluconeogénesis se produce la síntesis de una molécula de 6 átomos de carbono a partir de 2 moléculas de ácido pirúvico, es decir, una glucosa se forma con 6 átomos de carbono a partir de 2 moléculas de ácido pirúvico, cada una de ellas con 3 átomos de carbono, y con el aporte en forma de energía química necesario para que estos procesos, para que estas reacciones puedan desarrollarse. Deciros que se inicia en la matriz mitocondrial y se completa en el citosol, ¿de acuerdo? Si comparamos este proceso con la glucólisis, ¿de acuerdo?, con las reacciones que tienen en común, porque ya os he dicho que hay reacciones que no siguen la vía glucolítica como tal, deciros que en la glucólisis se produce una liberación de energía que consistiría o se basaría en 2 ATPs por cada molécula de glucosa que se degrada, mientras que en la gluconeogénesis se produce un consumo de energía equivalente a 2 GTPs necesarios, como os acordáis, para la activación de la reacción del ácido oxalacético a fosfoenol pirúvico, más 4 moléculas de ATP
por molécula que se sintetiza, ¿vale? Deciros que en ambos procesos hay enzimas específicas de cada uno de ellos, las cuales son precisamente las que van a catalizar las reacciones no comunes, ¿de acuerdo? Esto hace posible que pueda llevarse a cabo una regulación independiente, ¿vale?, de ambos procesos, mediante, por ejemplo, por mecanismos como pueden ser hormonales, que van a influir en la mayor o menor actividad de estas enzimas, ¿vale? Partiendo lógicamente, o una vez que me encuentro en la glucosa 6-fosfato, a partir de ahí podré obtener diferentes monosacáridos a la glucosa e incluso los polisacáridos. Termino hablándoos de cuál es la importancia de la gluconeogénesis para un ser vivo, para un animal. Bien, como norma general los animales solo van a usar esta vía, digo como norma general, cuando las células no van a disponer de glucosa en cantidad suficiente. Esto puede ocurrir por diferentes motivos, por ejemplo, porque la dieta es pobre en carbohidratos, o bien por situaciones voluntarias, como puede ser la de un ayuno o la de un ejercicio intenso. Deciros que este proceso tiene lugar en el hígado, ¿vale? Órgano que va a liberar la glucosa en la sangre, de donde pueden tomarla las diferentes células para cubrir las necesidades metabólicas. Digo que tiene lugar en el hígado porque, como ya os dije al principio, uno de los orígenes del piruvato podía ser o era el caso del ácido láctico que se producía en la célula muscular en condiciones anaerobióticas. El ácido láctico, aquí en el músculo ya veremos la relación que va a tener con el músculo, con el hígado, para que este ácido láctico pueda convertirse también, o pueda seguir la ruta de la gluconeogénesis, pero eso, como digo, es en otro vídeo. Entonces, claro, bueno, pues como digo, este proceso tiene lugar básicamente en el hígado, y ahí es donde se va a producir la liberación de glucosa, que va a ser captada por las distintas células para cubrir sus necesidades. Hay células que van a tener una mayor o menor necesidad. Así, por ejemplo, las células cerebrales, que obtienen toda su energía básicamente a partir de la oxidación de la glucosa, solo estas van a necesitar del orden de 120 gramos de glucosa diarios, ¿no? Deciros que si faltan carbohidratos, el ser vivo lógicamente va a intentar, a partir de las reservas que tiene, garantizar que los niveles de glucosa nunca bajen por debajo del mínimo necesario para que la célula pueda llevar a cabo toda su actividad, ¿de acuerdo? Incluso puede recurrir a otros principios inmediatos, como pueden ser los aminoácidos, ¿de acuerdo? Lo que nunca va a ocurrir es que se produzca una conversión de las grasas en glucosa, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es entonces el vídeo que os quería proponer hoy. Como habéis visto, es la gluconeogénesis en cuanto a todos los procesos que tienen lugar en ella. Y ya digo, otro vídeo lo dedicaré a explicar los mecanismos que regulan este proceso, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias por estar ahí, espero que lo hayáis entendido. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar aquí.